Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora y el tiempo en que nos vea. Tenemos esta entrevista con el politólogo y activista del movimiento obrero, movimiento sindical y todo lo que tiene que ver con este fenómeno que se da a nivel nacional en México, Nahum Monroy. Bienvenido, muy buen día. Muy buen día, Marta Olivia, muchas gracias por este espacio en tu reconocido medio de comunicación. Gracias. ¿Cómo es que se está dando esta integración o cómo se está dando este cambio en el movimiento sindical en México? Estamos hablando de nuevas condiciones o condiciones distintas al movimiento sindicalista tradicional. ¿Cómo se está dando en esta nueva era de la cuarta T, Nahum? Sí, es una pregunta importante. Me parece que existe un empuje de amplios sectores de los trabajadores por deshacerse de antiguos sindicatos, de organizaciones charras, de organizaciones dominadas por organizaciones como la CTM, como la CROM, como la CROC, que habían monopolizado la representación sindical en amplios sectores del país. Llámese la frontera norte, llámese el centro. El caso de Tamaulipas es muy significativo y hemos visto en el último periodo cómo sectores de los trabajadores en la industria automotriz, pero también en los jornaleros, están recurriendo a mecanismos de lucha. No solamente están rechazando la confirmación de los contratos colectivos en las votaciones, sino también están cambiando a los sindicatos. Por supuesto, esto está enfrentando resistencias por parte de las antiguas centrales sindicales. Vimos, por ejemplo, en días recientes como en la planta Goodyear en San Luis Potosí, hubo un robo de urnas organizado por parte de la CTM en colusión con los patrones y pues ello propició un rechazo generalizado y se tuvieron que reponer las elecciones. Estamos viendo también una efervescencia en regiones como Guanajuato, en Querétaro, en el Bajío. Estamos viendo efervescencia sindical también en la frontera norte del lado de Baja California, en regiones como el Valle de San Quintín, en donde han habido paros jornaleros mezclados un poco con la situación de las utilidades, pero este movimiento se está empezando a expresar. Yo siento que la reforma laboral es un mecanismo que se está utilizando. Aunque también debemos de decir que todavía hay sectores de los trabajadores que no se animan a entrar en esta lucha por el cambio y la renovación sindical. Y comparado con estos gremios charros, gremios que tradicionalmente estaban adheridos a la CTM, ¿qué tanto nos has dado ejemplos de estas situaciones? ¿Qué tanto se puede avanzar en un movimiento realmente independiente a nivel nacional? Pues es una situación compleja. Vamos a ver, hace rato usted me estabas preguntando, Marta Olivia, acerca de la situación de la 4T. La verdad es que la CTM, centrales como la CROM, como la CRO, que son centrales que no tienen democracia, en donde se aplastan a los trabajadores, en donde incluso se han reducido derechos estipulados en el contrato colectivo, son organizaciones que perfectamente se han sabido adaptar a esta nueva administración. No han sido barridas, no han sido desplazadas, no han permitido la democracia y se han adaptado al nuevo periodo. Hay al mismo tiempo una serie de pequeños sindicatos o de nuevas expresiones sindicales que están disputando esta representación, tenemos que decirlo, pero todavía lo viejo no se acaba. Si nosotros habláramos de un verdadero cambio en el terreno laboral y sindical, tendríamos que ver que estas centrales sindicales ya habrían desaparecido. Vamos a ver un caso muy específico, es el de Matamoros. En Matamoros está regido en su mayoría por centrales sindicales de la CTM. Es el caso del Sindicato de Jornaleros y Obreros de la Industria Maquiladora, el CEJOIM, que es un sindicato con mucha antigüedad y experiencia, y otros sindicatos como el STIPME y otros de la CTM. Estos sindicatos, pues incluso en sus contratos colectivos se redujeron las prestaciones, se redujeron los derechos. Por ejemplo, la jornada de 40 horas que está estipulado en los contratos del CEJOIM desapareció por completo, Marta Olivia. Y este atropello no se ha traducido
en que sean desplazados estos sindicatos todavía. Hay una lucha porque se pueda democratizar la vida sindical y que los trabajadores verdaderamente puedan elegir a quienes los representan. Porque todos estos sindicales tienen un poderoso aparato de control, tienen una burocracia sindical, cuentan con abogados, cuentan con recursos millonarios, porque cabe decirlo, tener un sindicato en el sector industrial no es una actividad poco rentable, es una actividad que genera millones de pesos, partiendo del simple hecho de las cuotas sindicales, pero también de las componendas que existen entre la burocracia sindical y los patrones, el sector patronal. Es un mecanismo de control de la clase trabajadora que se perfeccionó durante muchas décadas. Y me parece también que todavía los trabajadores, la mayoría de los trabajadores, el sector amplio de la clase trabajadora, todavía no se decide a dar una lucha frontal en contra del charrismo sindical, que evidentemente está lejos de representar sus intereses y está lejos de defender los derechos laborales frente a una situación como una inflación creciente, como la subida de los precios, como la carestía, como las revisiones del contrato y estar seguros de que los derechos de los trabajadores se representen de manera adecuada, ¿no? El nivel de vida, el poder adquisitivo de los trabajadores, lejos de perderse, pues mantenga un buen nivel económico. Y estás llegando a un punto que es muy importante, corporativismo sindical que arrastran muchos entes sindicales. ¿Qué tan probable es que haya una organización independiente? Y nos vamos yendo, justo me ubico en enero del 2019, cuando nace el movimiento 2032, en el que ustedes han estado pues siguiendo muy de cerca. Cuéntanos un poco cómo se da cómo arranca ese movimiento y cómo, para empezar con eso, cómo se da este movimiento en enero del 2019. Sí, el movimiento 2032 es una irrupción obrera contra el charrismo sindical, pero principalmente contra el intento de escamotear una conquista fundamental del contrato colectivo del CEJOIN, que era el derecho a un bono anual que las empresas habían evitado otorgar, indexando a través del salario determinado porcentaje. Las empresas habían omitido completamente este bono, y con el incremento que se dio en el año 2019, que era 20% de aumento al salario, este bono se readecúa a 32,000 pesos. En este proceso surge de una manera espontánea. En muchas fábricas, en muchas maquilas, los trabajadores se lanzan a la lucha. Por supuesto, también tenemos que dar un factor muy importante. La asesoría de la licenciada Susana Prieto Terrazas jugó un papel fundamental que no se puede negar. Pero el papel de la asesoría no puede reemplazar en ningún movimiento de masas a la acción independiente de los trabajadores. En toda lucha, en todo movimiento obrero, en toda revolución, los trabajadores son los propios protagonistas de la historia. Y en enero de 2019 no solamente se aventaron a hacer las huelgas, el movimiento, sino que también sufrieron la represión, las consecuencias, estas conquistas. Muchos trabajadores fueron boletinados, muchos fueron despedidos, muchos fueron reprimidos también. Fue un proceso de represión. Entonces se combinó, yo diría que en 2019 fue la ruptura decisiva, una de las grietas más fuertes, uno de los golpes más contundentes que ha recibido el corporativismo sindical de la CTM. A partir de entonces, por ejemplo, el 1 de mayo, que se hizo una gran manifestación en Matamoros, yo estuve en esa manifestación, pues la consigna principal que se escuchaba en la movilización fue un rechazo a la CTM. Era impresionante ver a los trabajadores corear la consigna fuera sindicatos. Fue algo fue una fiesta combativa. A partir de ahí, yo diría, hubo una ruptura en la conciencia de los trabajadores y se reflejó la necesidad de cambiar a los sindicatos. Al principio la consigna era fuera sindicatos, no había tanto la conciencia, diría yo, de un nuevo sindicalismo, pero esa necesidad de un nuevo sindicalismo se ha ido conformando. Yo creo que es muy importante ver el movimiento en su complejidad, ver a todos los actores,
ver a todos los participantes del movimiento obrero, no solamente a algunos actores, no solamente a una sola persona, sino ver a todos los actores y la riqueza que representa el movimiento obrero, ¿no? Justo con ese entusiasmo del que hablas en este movimiento en mayo del 2019, ¿cómo ha ido migrando el movimiento 2032? Y bueno, estamos hablando también del Sindicato Nacional Independiente de Industrias y Servicios, el SNITIS, que nace en esa necesidad de hacer un contrapeso a las organizaciones charlas. Sí, bueno, habría que distinguir dos esferas. Una cosa amplia es el movimiento 2032 y un sector más específico es aquel sector de trabajadores que han fundado el SNITIS, que es un sindicato nuevo, es un sindicato que ha sido combativo, que ha planteado una alternativa a lo que son los sindicatos de la CTM y que hasta ahora lo ha ido haciendo de manera buena, diría yo. Ha logrado disputar 3 contratos colectivos en la frontera norte, en Tamaulipas. En el caso de Matamoros está el caso de Tridonex, pero también está el caso de Panasonic en Reynosa y ahora en Nuevo Laredo las plantas de RIM, que se dedican a la fabricación de boilers y otros artefactos. Entonces, ha ido avanzando esta situación, este proceso del SNITIS. Sin duda, ha jugado un papel importante y son un referente de los trabajadores. Yo diría que los trabajadores están dando una oportunidad a este nuevo sindicato y le están depositando la confianza para que represente sus intereses y para que pueda desplazar a estos sindicatos, que no hay que perder de vista. Son todavía mayoritarios los sindicatos de la CTM. En el caso del CEJOIM, posee la titularidad de 45 a 50 maquiladoras y maquiladoras de muy alta producción en autopartes, en la industria metalmecánica, incluso en el sector de la aeronáutica. Son sectores de la producción muy específicos, muy avanzados en cuanto a tecnología de punta, ¿verdad? Y bueno, este proceso está empezando, ¿no? Pero a mí me parece que la clave fundamental que va a marcar el cambio, y no lo digo solamente como un analista, porque yo también soy un activista del movimiento obrero. A mí me secuestraron en Reynosa en el año 2020 cuando iba por mi actividad sindical, cuando iba a dar una charla a los trabajadores sobre el movimiento sindical en el periodo del gobernador Cabeza de Vaca. A mí me secuestraron junto con 2 compañeros en el estado y pues también fui parte de esta represión, no menor. Y yo diría que un factor fundamental no solamente va a ser que los trabajadores se pongan al frente de sus organizaciones y sean los principales protagonistas, sino que también va a ser que exista democracia dentro de los sindicatos. La democracia no es una cuestión menor y me parece que los trabajadores van a saber dar esta batalla en sus organizaciones. Y eso nos lleva un poquito para regresar al movimiento, al SNITIS, que hubo recientemente elecciones, apenas hace unos días, en Naum. ¿Qué lectura le dan ustedes a estos resultados y a esta, pues, no sé si real o aparente división en el interior del SNITIS? Sí, a mí me parece que el debate que se ha suscitado en el SNITIS es completamente normal en un sindicato que debe tener una vida democrática, una vida plural, porque los sindicatos son organizaciones que si son combativas, que son de izquierda, que si son organizaciones que representan a los intereses de los trabajadores, necesariamente son plurales. Entonces yo creo que el SNITIS es una organización joven, es una organización, insisto, en la cual los trabajadores están depositando confianza y es una organización que necesariamente va a tener diferencias, va a tener una vida democrática rica, va a tener una vida de participación. En este proceso necesariamente va a haber debates. Aquí lo importante, diría yo, es que la vida sindical se pueda centrar en los argumentos de fondo, para que los trabajadores puedan decidir, sean partícipes de decisiones muy difíciles que van a venir, de las revisiones al contrato colectivo, de revertir 30 años de golpes de la derecha en gobiernos de derecha que hicieron reducir los contratos colectivos y las prestaciones y los salarios.
Eso va a ser lo verdaderamente importante. Y ¿sabe qué, Bartolía? Diría yo que el SNITIS tiene muy buenos elementos. En las planillas, por ejemplo, que contendieron, en la planilla de la unidad, que fue la planilla que tuvo la mayor parte de votos, hay excelentes elementos de compañeros que están iniciándose en la vida sindical, que están aprendiendo, que es normal que a veces se tropiecen, que es normal que se retroalimenten entre ellos y que están asumiendo este reto. Lo mismo por parte de la otra planilla que contendió la planilla honestidad, también me parece que son trabajadores que tienen una amplia incidencia en las plantas de RIM Nuevo Laredo y que también están iniciando en esta participación. Entonces yo creo que no deberíamos exagerar o intentar exagerar estas divisiones. A mí me parece que es normal en un sindicato democrático y que por supuesto va a haber actores interesados, por ejemplo, la patronal y la CTM, en intentar golpear a estos sindicatos. Pero aquí, insisto, lo principal es que los trabajadores se pongan al frente y hagan valer esa confianza que los trabajadores les han dado en la fábrica. Yo comentaba recientemente con unos amigos de Matamoros, tengo muchos compañeros conocidos en el SNITIS, a los cuales respeto y a los cuales admiro, que me decían, mira, Nahum, es que la situación es que ahora nosotros mismos no tenemos formación de cuadros, nos hace falta cuadros sindicales, ¿no? Y pues es una cuestión normal, ¿de dónde van a salir los cuadros sindicales si durante casi 60, 70 años la vida sindical estuvo dominada por la CTM y por un modelo de caciques? Esto hay que enfatizarlo. Por ejemplo, el sindicato de jornaleros mucho tiempo fue regido por la figura de Agapito González, que era un dirigente querido, un dirigente aclamado, pero que también se inscribía dentro de parte de esta participación que tenía cabida dentro del PRI, y que nada que no fuera el PRI podía tener lugar dentro de los sindicatos. Hay que decirlo y hay que recordarlo. Claro, entonces me parece que el gran reto de estas nuevas organizaciones sindicales es precisamente romper con ese esquema autoritario y de una sola figura. ¿Quiero interpretarlo así? Sí, usted toca un tema muy importante. Vamos a ver, es importante la democracia sindical. A veces me parece que da la impresión que este elemento no se valora de manera significativa, no tiene tanto peso. Un amigo sindicalista me decía hace poco, me decía, bueno, es que de la democracia no se come. Si tú tienes en una región como Matamoros, que está en la frontera, que está expuesta a situaciones de violencia, donde los trabajadores han sido duramente golpeados, es entendible que durante mucho tiempo haya dominado el modelo del caciquismo. ¿Qué es el modelo del caciquismo para los compañeros obreros que nos escuchan? El modelo del caciquismo es un solo líder fuerte que toma las decisiones por todos, que piensa por todos, que no se equivoca, que no comete errores y que él es el único autorizado para hacer la política, para tomar decisiones políticas, para representar a los trabajadores en el terreno sindical, para llevar las negociaciones, todo. Este modelo funcionó hasta cierto punto en mucho tiempo en México, era el modelo del PRI. El PRI dominó la vida sindical de manera absoluta en nuestro país. Y es hasta cierto punto normal que muchos trabajadores se encuentren adaptados a este modelo del caciquismo, de un solo líder fuerte. El problema, amigos obreros, es si este modelo va a seguir funcionando. Yo pienso que no. ¿Por qué no? Porque es precisamente el modelo en el cual nos encontramos atorados. Pensemos, por ejemplo, por qué ahorita la CTM sigue dominando, en el caso del CEJOIM, encabezado por el señor Juan Villafuerte, casi 50 maquiladoras. Casi 50 maquiladoras. ¿Por qué ellos siguen acaparando esa titularidad? ¿Por qué tras la muerte de Agapito en el año 2000, que dicho sea de paso, aquí hay que agregar un elemento importante, Agapito, ya teniendo 80 años, era una figura, una personalidad del sindicalismo que en silla de ruedas iba y no permitía que los derechos de los trabajadores se pisotearan, Era una figura de mucho peso. Por esa razón, Salinas de Gortari lo mandó a prender en la Ciudad de México y lo recluyó en un hospital de la Ciudad de México, cosa que se sabe poco. Porque el señor Agapito era una figura de autoridad bajo el modelo de cacique, pero un cacique que defendía a capa y espada los modelos de los trabajadores. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué tras la muerte de Agapito
el CEJOIM no siguió siendo un sindicato con una figura combativa? La respuesta, amigos, es que no había democracia sindical. Y nos guste o no, amigos, para poder desplazar a esos sindicatos del CEJOIM y de la CPM que actualmente aplastan a los trabajadores, que los humillan. A mí, por ejemplo, yo daría el dato de el señor Jesús Mendoza, que humilla a los trabajadores, poniéndoles billetes de 100 pesos en la cara y tomándose fotos con ellos y subiéndolas al internet. Es una humillación lo que están sufriendo los trabajadores. ¿Por qué no se ha podido desplazar a los sindicatos? Porque no hay democracia, amigos. Porque al trabajador se le aplasta la dignidad, porque a los trabajadores se les aplasta su personalidad, se les hace sentir inseguros de que no son capaces de ponerse al frente de sus organizaciones políticas, de participar, de pensar, de tomar decisiones políticas. Entonces, concluyendo, es un grave error que no haya democracia sindical o que no la promovamos, la democracia sindical. Aunque no sea algo a lo que estemos acostumbrados, tenemos que probarlo, amigos, porque será el instrumento que nos permita poder democratizar la vida sindical y, más allá de eso, asegurar que los trabajadores tengan buenos ingresos económicos, ingresos acordes y más allá de lo que ellos producen, porque la industria maquiladora genera amplias ganancias en una zona como Matamoros. Los bienes de exportación que se generan es tecnología de punta que se cotiza a muy altos precios en Estados Unidos, es decir, no son productos que dejen pocas ganancias, ¿no? Y además, si tomamos en cuenta que este año existe un récord histórico de inversión extranjera directa y de ganancias en las maquiladoras, amigos, estamos hablando de que un incremento del 10% al salario se queda corto, ¿eh? Estamos hablando, amigos, de que una jornada de 40 horas que ya está inscrita en los contratos colectivos del CEJOIM y de otros sindicatos, tendría que ser una realidad ya, amigos, no lo tendríamos por qué estar dudando. Entonces, para eso es completamente necesaria la democracia sindical. La democracia no es un lujo, amigos, es una necesidad. Pues bastante clara la exposición en Nahum Monroy de toda esta situación. Hemos estado buscando desde hace días a este activista destacado, este analista, sobre todo del movimiento sindicalista en México, para que pues nos hablara de esta situación. Gracias. No sé si quieras puntualizar en alguna situación. Aquí estamos para seguir el análisis del movimiento sindical. Están surgiendo cosas muy interesantes. Han habido recientemente paros en maquiladoras en Querétaro, en San Luis Potosí y en Baja California. Me parece que estamos en la antesala de un movimiento sindical y también ahí viene una batalla importante que será la batalla por las 40 horas, que insisto, esas 40 horas ya están estipuladas en muchos contratos colectivos, deberían ser ya una realidad. Pero si es un primer objetivo por el que debemos pelear, me parece que se debería cerrar filas y avanzar a ese sentido, ¿no? Le agradezco mucho el espacio que me ha otorgado el día de hoy. Gracias, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que nos vean. Gracias.